estoy dedicando en los últimos años al entrenamiento de equipos de trabajo, profesionales, empresarios, en materia de comunicación, de oratoria, de ventas, de gestión de las emociones. Lo que está pasando, lo que se viene viendo a nivel mundial es esto de que la tecnología está creciendo a pasos agigantados. Las empresas están teniendo demandas que antes no tenían, relacionadas con los cambios de paradigma que estamos viviendo y los cambios en el contexto. Entonces, un poco la idea es entrar al equipo de trabajo, como te digo, o al profesional, o al empresario, o al equipo de ventas, en que puedan empezar a gestionar las emociones, que puedan comunicar de una manera eficaz, o que empiecen a ver que muchos de los resultados que no están obteniendo tienen que medirse desde un lugar más funcional y no tanto del me gusta o no me gusta. Con esto quiero decir que el cambio que se viene viendo en esto, no me gusta lo que estamos haciendo, no me gusta cómo se me están dando los resultados. Bueno, las mejores respuestas vienen de las grandes preguntas. Comenzar a preguntar qué estamos haciendo como equipo, qué estamos haciendo como empresa, qué estoy haciendo como profesional para lograr estos cambios que estoy buscando. Un poco es eso, en un tinte de entrenamiento interactivo, donde suelo ir a empresas a visitar y trabajo en formato de taller, con actividades lúdicas y concretas para que ellos vean estas falencias o que se refleje lo que a veces les está costando encontrar. Puede ser en formato conferencia, donde me toca hablar de alguna temática y desarrollarla, y ellos solamente tomar esta información y aplicarla luego en el día de trabajo. O también puede ser algún tipo de híbrido, donde en alguna parte es presencial y otra parte es virtual, por medio de sesiones de coaching ejecutivo o por medio de conversaciones con los protagonistas que están inmersos en esta situación que están viviendo. Me gusta decir situación y no problema, en abrir posibilidades y buscar nuevos resultados para las falencias, para las trabas, para los inconvenientes en los que se están viendo inmersos, y que la búsqueda de un aliado estratégico, en este caso Buteler o todo el equipo, los lleve a mejor puerto. Mira qué buena pregunta. Me pasa que me contrata desde un equipo de fútbol a una empresa multinacional, a una pyme de 5 empleados. Es indiferente, porque cada vez más trabajamos con la persona, no con la empresa, no con el rótulo, no con la etiqueta. Entonces, la gestión de las emociones la tenés vos, la tengo yo, la tiene Messi y la tiene el Papa. Entonces, me parece que es muy interesante comenzar a darnos cuenta que detrás del empresario, detrás del empleado, detrás del profesional, detrás del equipo de trabajo, siempre hay una persona. Y es la persona con la que yo trabajo. Para mí esto es feliz, porque viajo y a veces veo empresas unipersonales, una figura pública con la que tengo que trabajar, alguien del ambiente de la política y de la salud, como quedarme en mi propia ciudad trabajando con una empresa de 1000 empleados. Es totalmente indiferente, porque la columna vertebral en lo que nosotros profundizamos siempre tiene que ver con la persona, con sus emociones, con lo que está sintiendo, con lo que está pensando y con lo que le está pasando. Fíjate que la pregunta es como que ha llamado la atención, se ha corrido la voz, pero es una de los entrenamientos que yo vengo dando, que se llama crowdfunding, financiamiento colectivo. A ver, yo escribo hace años. Estoy a cargo de más de 8 proyectos literarios, que los amo. El sistema tradicional o el sistema convencional te decía que tus libros tenían que estar en una librería y que el cliente los tenía que comprar en una librería. Hoy por hoy, si bien a muchos escritores les es funcional, a mí no me era funcional. Entonces comienzo a hacer una propuesta donde vos me pedís un servicio, un entrenamiento en oratoria. Venís con tu empresa y me decís, Rami, necesito que mejoremos el hablar en público y necesito que mejoremos la gestión de las emociones en una venta. Bueno, ¿cuántas personas van a ser? Y van a ser 10 personas durante 3 meses. ¿Y cómo son tus honorarios? Es
es muy difícil hoy, en el mundo cambiante en el que vivimos, ponerle un precio a algo que es tan intangible. Entonces, acá entra el protagonista, el kit de la cuestión, que es, vos cómprame cajas de libros, las cajas de libros hoy vienen por 10 unidades, cómprame una cierta cantidad de cajas de libros por mes y a cambio yo te doy este entrenamiento. Y hay empresas que me dicen, muy bueno, yo los libros los compro porque se los regalo a los empleados, y hay empresas que me dicen, che, pero yo ¿qué hago con los libros? Y yo te digo, dónalos a un centro de día, a un comedor, a un geriátrico, a una cárcel, a un hospital, a un colegio rural. Entonces, la parte social, la parte del corazón, termina siendo parte entre estas dos, tu necesidad y lo que yo tengo para ofrecerte. Y en lo personal, le puedo poner un monto, un número, una cantidad a algo que hasta hace un ratito te estaba contando era intangible. Entonces, no hablamos más de lo que vale lo que yo te doy, porque es un valor que a veces no tiene precio o no tiene manera de medirlo, y hablamos de cuántos libros vas a querer. ¿Vas a querer 10? ¿Vas a querer 20? ¿O vas a querer 100? ¿O vas a querer 1000? Depende de la cantidad de cajas de libros que compres o que adquieras. Empezamos a ver qué tipo de entrenamiento manejamos y cuánto tiempo, corazón, mente y alma yo le dedico a tus objetivos o a lograr lo que en conjunto vamos a tener que generar, o esta alianza que vamos a tener que transitar. ¿Qué pasó con esto y por qué digo que lo comparto muchísimo? Busca cuál es tu producto. En el caso mío yo tengo un servicio que es el que ofrezco, pero va de la mano con un producto. Está bien, vos me dirás, Rami, pero vos porque escribís. Pero todos tenemos productos y servicios que podamos empezar a amalgamar dentro del proyecto en el que estamos transitando. Imagínate que yo pase de vender 10, 12, 15 libros por mes a vender centenas de libros por mes. Y con un caudal donde el cliente se encuentre con este libro que para mí tiene que ver con el propósito mío de vida, de que cada vez más gente lea, o que cada vez más chicos o más adolescentes o más jóvenes se encuentren con un libro cuando en una época, en una era tecnológica, es tan difícil, o por lo menos no es lo más habitual como era hace 2 o 3 décadas atrás. Conclusión, se hizo conocido o empezó a llamar la atención porque no hablamos de lo que vale mi entrenamiento, sino de cuántos libros vas a adquirir para poder lograr lo que vos venís a buscar conmigo. El contexto cambió. Marzo del 2020 cambió el contexto para mí, cambió para vos, cambió para el empresario que trabaja en Europa y trabajo para la seño del colegio de mis hijos. Algo de lo que suelo empujar y suelo hacer luz o trato de que la gente vea es que el cambio de contexto te va a afectar en mayor o menor medida en cuanto y en cambio vos vivas esta experiencia y la trasciendas de la manera más fluida posible. Hay una frase que dice que lo único constante es el cambio. Si te resistís, la chocas. Si vos me preguntás a mí, yo amo el presencial, amo estar con el público, amo mirarte los gestos, la comunicación no verbal, paraverbal, el repiqueteo de tus dedos en la mesa, la respiración. Sin embargo, lo digital hace que yo pueda estar conversando con vos que estás acá y pueda estar conversando con alguien que está en México o con alguien que está en Alaska. Entonces, hay que buscar el equilibrio. No se trata de lo que me gusta, sino de lo que es más funcional. ¿Qué me gusta? Y me gusta estar en mi productora con el mate, con un amigo conversando. ¿Qué me está haciendo más funcional? Hay reuniones que son de media hora, 40 minutos. Voy a viajar 8 horas, un avión a otro país para tener una reunión. No, lo haces por videollamada. Creo que el mix está en entender el equilibrio entre lo virtual y lo presencial. Ahora, no podemos negar que este equilibrio también desde el otro lugar nos da herramientas, nos es funcional y nos genera un impacto capaz que más masivo o en cantidad o en acortar distancias que el que nos está dando la parte física presencial humana. Me parece que estamos muy pendientes de, che, una o la otra, y son las dos.
Mira que a mí me pasó algo muy particular con el tema de los podcasts. No los conocía, no sabía bien qué era. Si el que nos está escuchando ahora conoce de esta temática, el podcast en realidad es un bloque que se cortaba de la radio, que se publicaba después en internet. Entonces, si vos no habías visto el programa de radio y decían, che, vino tal invitado, busca el podcast que va a estar y ahí vos vas a encontrar. Ese es como el disparador de los podcasts. Después, que empezó a suceder, la gente directamente iba y buscaba el podcast. No escuchaba capaz que el programa o no escuchaba todo el día en la radio, sino que buscaba ese pequeño bloque. En el año 2018 yo estaba con mi 6º proyecto literario, que fue el primer proyecto en el que yo de lleno meto esto del crowdfunding o del financiamiento colectivo. Entonces, era un proyecto de mucho impacto y de muchos cambios diarios. Y en esa época, una de las redes sociales que más utilizaba era WhatsApp. Entonces, lo que yo hacía a la mañana, le grababa un audio a mi señora y le decía, mira, hoy me pasó que tal empresa me pidió comprar tantos libros y le voy a hacer tal propuesta. Y a media mañana mi hermana me decía, che, ¿cómo te fue con tal empresa? Entonces yo le reenviaba el mismo audio que le había mandado temprano a mi señora. Y a la tarde se lo enviaba a 2 amigos más. Y a la noche una seguidora de las redes me decía, che, contame cómo venís con tu campaña de financiamiento. Y ahí dije yo, ¿por qué no empiezo a grabar cada 2 o 3 días un audio genérico donde de una manera más superficial, por llamarle de alguna manera, le cuento la misma información a muchas personas? Ese fue como mi disparador en el mundo de los podcasts. Y me pasó que lo empecé a contar, digo, che, el que quiera saber cómo voy con la campaña de financiamiento colectivo de mi libro, pídame que les voy reenviando este audio. Y descubrí que pasaron de ser 10 personas a 50, y cuando me di cuenta tenía 200, y cuando me di cuenta tenía más de 1000. Y ahí comienzo a realizar podcast. Para mí el podcast como herramienta, ¿por qué es tan funcional y por qué tiene tanto impacto? Primero porque somos seres auditivos. Muchos decimos somos visual, pero nos encanta esto de lo auditivo, donde yo puedo estar haciendo otra cosa mientras estoy escuchando. Puedo estar manejando, puedo estar corriendo, puedo estar cocinando, puedo estar en la oficina. Eso ya te da como, che, el podcast me acompaña. No es como leer, que yo me siento a leer y no puedo hacer otra cosa que no sé leer. Eso creo que es como un gran, en un mundo, entre comillas, multitasking hoy, es como que la gente dice, te voy escuchando. Lo segundo, que es como una conversación. Esto que estamos haciendo ahora, la gente me está viendo en un video, pero claramente podría tener apagado el monitor y estar escuchando lo que voy hablando. Lo tercero tiene que ver con el tono de la voz, las pausas, los silencios. Es como que comunicamos muchísimo por la voz, desde las emociones, los sentimientos, la pasión. Vos lo podés escribir, lo podés describir, pero en el podcast, mira que yo soy un amante de los libros, y que escribo y que leo, pero el podcast tiene esa magia de que la persona está hablando y hace esto, entonces se acomoda la voz, y es como que vos lo sentís como un compañero de viaje. Esos podcasts que te contaba, yo empecé a mandar semana tras semana, y me pasó algo increíble, que era que la gente me decía, che, yo te siento como si me estuvieras hablando a mí. Y ahí empecé a compartir de temáticas relacionadas con el financiamiento colectivo, a empezar a hablar de temáticas de la creatividad, la motivación, a hablar de mis hijos, a hablar de mis miedos, de mis sueños, de mis objetivos. Es como que empezó a crecer. Y ahí surge la bendita oportunidad de empezar a trabajar con una plataforma como Revolution Network, que al día de hoy yo digo tienen esto de ordenarte. Y el orden al emprendedor, a la larga o a la corta, te da tus resultados. Yo mis podcasts los mandaba cuando quería, a la hora que quería, el tiempo que se me ocurría. Sin embargo, ahora trabajando por una plataforma que me publica en las diferentes plataformas digitales o lugares reconocidos para podcast, me da esto de que la gente comienza a sistematizar. Che, el Rami sale todos los miércoles, el Rami sale todos los jueves, y las temáticas que venís trabajando, che, qué bueno este flaco de Córdoba que habla sobre esto. A ver la semana que viene qué va a traer, a ver la semana que viene qué va a traer. Y hoy por hoy tengo miles de podcasters o de gente que los escuchan en más de 15 países, y la verdad que es muy gratificante ver que lo que vos sentís, las inquietudes que vos tenés, las herramientas que vos compartís, le hacen tanto bien a tanta gente en todo el mundo. Los Charlums surgen post pandemia, nos encontramos todos encerrados y siempre digo,
los chinos inventaron la pólvora, no es que a alguien se le ocurrió, a todo el mundo empezó a hacer. En lo personal, me encontré con ganas de hacer, no tenía la productora abierta y dije, bueno, voy a empezar a hacer vivos y a invitar gente. Pero sí, una de las premisas que me puse eran invitar a personas que tuvieran algo para compartir en el crecimiento profesional, personal o espiritual de la gente. Esa era como la referencia que yo utilizaba. Me parecía que al invitado, si bien podía ser del palo de la música, del deporte, del emprendedurismo, de la política, de la salud, tratar de que las preguntas, encauzarlas en un canal de preguntas que tuvieran que ver con estos crecimientos. Siempre lo cuento, hice un listado de 10 personas que para mí eran idílicas poderlas invitar y 8 de estas 10 aceptaron. Después empecé a invitar a otras que me era como más fácil, pero digo siempre, y esto es para el que está escuchando, tenés que intentarlo. El no ya lo tenés. Entonces fue una cosa de escribir, hola, está Juancito Pérez, mirá, te querría invitar, y que la persona al otro lado me dijera, sí, ¿cuándo, qué fecha? Lo que traté de prestar mucha atención con el invitado, primero que la conversación es con él, no con la gente que se conecta. Si bien la adrenalina de la gente que se conecta es más que interesante, uno hoy lo piensa como un invitado en vivo más este video después grabado. Entonces, cuidar mucho el tipo de preguntas que vas a hacer, cuidar mucho que él se sienta contenido. Y creo que para esto, ahí sí me gusta, a diferencia del podcast, de que al haber la parte visual, vos vas haciendo una micro lectura de cómo se está sintiendo, qué tipo de preguntas, si le llaman la atención, si las disfrutas, si no son tan placenteras, si lo paras en un lugar un poco incómodo, y esto te lo da la comunicación no verbal de la persona, vos vas viendo los gestos. Las repercusiones han sido muy positivas, es más, ahora vengo haciendo pocos charloom, producto de la demanda que tengo laboral, pero es muy interesante ver que la gente lo sigue pidiendo o le sigue llamando la atención el tipo de invitado que traigo. Como te decía, una chica modelo que vive en Europa, como una médica de otra provincia de mi país, a un referente de la música. Creo que el tinte o el termómetro de a quién elijo tiene que ver con algo que me resuena adentro. Y si me preguntas, no siento que sea lo mismo el podcast que lo que hoy hacen las plataformas más visuales como las redes sociales, como Instagram o como YouTube. Me parece que si bien en algunas cosas se asemejan, cada una tiene su público, cada uno tiene su gente que lo consume, y aún hablando con la misma persona, traccionas y trabajas desde lugares distintos. Conclusión, lo disfruto muchísimo, disfruto las devoluciones, y creo que en todo esto el gran mensaje o que le dejo a la gente que nos está viendo ahora es que tenés que ir probando, y si no probas no vas a saber si te gusta o no, y si no entrenas. Yo he hecho vivos que me duraban 1 hora y media, como he hecho vivos que duraron 20 minutos, como he hecho vivos donde invitaba a 3 personas, como he hecho vivos que invitaba a una sola, algunos con música de fondo, algunos con preguntas más entretenidas, algunos con cuestiones más emotivas, otras que tenían más que ver con, che, te tengo que enseñar esto, te quiero contar estos tips. Y creo que de todo lo que uno zarandea, es más fácil hablar con el diario El Lunes, qué podría haber hecho, cómo tendría que haber hecho esto, pero en realidad el kit de la cuestión está en hacer, experimentar, disfrutar, transitar, que de eso se trata. Generando sonrisas, si bien es el eslogan de mi empresa, en WhatsApp surge por una necesidad de conversar con gente que en mayor o menor medida sentimos que estamos en la misma sintonía de este famoso despertar de conciencia, que algunos dicen que es subir de nivel, otros dicen es profundizar, otros dicen es expandir, otros dicen que es abrir la cabeza, no lo sé. Siento que tocamos temáticas que tienen que ver con el despertar, muchas relacionadas con el autoconocimiento, con la biodecodificación, con los registros, con el enneagrama, con el coaching, con la comunicación, con la contemplación. Llámale desde estas luces que se van prendiendo y que todas tienen que ver con iluminar el camino.
Es un grupo muy divertido porque tiene reglas muy claras, donde la idea es que no puedas mandar audio, no puedas mandar cuestiones que no tengan que ver con, entre comillas, despertar. Y lo que está bueno es que se respetan todo tipo de opiniones, entonces tenés gente de diferentes países, diferentes provincias, diferentes edades, diferentes historias de vida, pero todos aunados en este conversar de estas temáticas que a veces no conversas en el plano laboral, en el plano familiar, en el plano de los amigos, y encontrás acá un grupo de locos lindos que piensan, sienten y transitan esta experiencia de vivir un poquito como vos. Qué buena pregunta. No, vos sabés que no lo veo mucho, medio que lo transito. Sí tengo claro, y esto hace unos años, que el termómetro está acá. Si vos me preguntás, ¿qué vas a hacer el año que viene? Algunas cuestiones de proyectos que quiero, los pienso, pero lo demás va surgiendo. Y si vos me preguntás, los últimos 10 años, que vengo prestando la atención a lo que siento y no a lo que pienso, los resultados están a la vista. En mi vida personal, digo, ¿no? Resultados, cuando yo me acuesto, me duermo, tengo paz, tengo tranquilidad, significa que voy por el camino correcto. No estoy tan pendiente de ese control, si bien tengo más o menos el norte, o tengo la intuición, o tengo las ganas, sí siento que no lo estoy pensando tanto, sino que lo estoy transitando. ¿A dónde me veo de acá a unos años? Igual que ahora, haciendo cosas que me gustan, todo el tiempo.